Bueno, soy el doctor Ramón Exeni del Hospital de Niños de San Justo, del Servicio de Nefrología. Hoy nos vamos a referir a la nefropatía por IgA, una de las probablemente enfermedades más frecuentes y desde su descubrimiento por los años 60 está en la lista de las nefropatías más frecuentes en pediatría y en adultos. Esta nefropatía fue descubierta por Jean Berger y por Inglé en 1968 y quedó así como enfermedad de Berger. Es una enfermedad heterogénea desde el punto de vista clínico histológico y está caracterizada por depósitos mesangiales de IgA que se presentan con manifestaciones extremadamente variables. Puede empezar con una microhematuria aislada hasta una insuficiencia renal aguda. Es la causa más frecuente de glomerulopatía primaria en la mayoría de los países del mundo. Son niños, pero el pico de incidencia es entre la segunda y tercera década de la vida. En Europa y Japón representa el 40% de la glomerulopatía. Desde el punto de vista de su etiología podemos clasificarlas. Las primarias, que no tienen afección sistémica, solo el Berger, con formas familiares también. Las formas primarias son la enfermedad de Berger y las formas familiares, y hay otra enfermedad en la cual aparece prácticamente lo mismo, son inconfundibles, pero tiene manifestaciones sistémicas, que es la púrpura de Jolling-Hennes. La doctora Habib, que es la que prácticamente la descubrió, siempre decía que eran como primas hermanas. La molécula de IgA consiste en dos cadenas pesadas y dos ligeras unidas por una reacción bisagra de 18 aminoácidos. Y acá, esto que voy a decir ahora es lo más importante, es lo que va a seguir la charla, que está fuertemente glicosilado. La molécula de IgA puede ser de dos clases, la IgA1 y la IgA2. La diferencia entre ambas reside en la presencia de la región bisagra, pero solo en la IgA1. ¿Cómo se distribuye? Más del 85% de la IgA sérica son monómeros derivados fundamentalmente de los plasmocitos de la médula ósea. Hay también, ya en menor proporción, formas diméricas y poliméricas unidas entre sí por una cadena J, y ya la última versión es una tercera forma, que es la forma secretora, producida en las mucosas, y que se sintetiza como dímeros de plasmocitos locales. En su fisiopatología, el evento inicial de la patogénesis de la nefropatía por IgA son depósitos mesangiales de IgA, predominantemente en la IgA polimérica de subclase IgA1, también con codepósitos de IgG y C3 y menos frecuentes de C1q, que cuando están presentes pueden estar relacionados con un mal pronóstico de esta enfermedad. En la fisiopatología tenemos que saber que los inmunocomplejos de IgA y de IgG pueden activar el complemento por la vía alterna y por la vía properdina. Como consecuencia, es por eso que vemos frecuentemente en las biopsias depósitos de C3, C5 y properdina. Los depósitos mesangiales de IgA están asociados a la lectina y a la fracción del complemento CD4, lo cual podría tener un impacto negativo en el pronóstico. Esta activación del complemento va a producir un incremento en la migración de macrófagos y en la producción de citoquinas inflamatorias y de factores de crecimiento. Pero fíjense, hay 4 elementos que alternativamente, y cada uno con mayor importancia, van a determinar la severidad, el curso y eventual resultado de la nefropatía por IgA. Primero, la generación de complejos inmunes circulantes de IgA con características químicas y biológicas que favorecen los depósitos mesangiales. Segundo, la capacidad del sistema endotelial para remover eficazmente complejos inmunes patogénicos de IgA o IgA1
y acá de nuevo pobremente glicosilada. Las células mesangiales que tienen afinidad para acumular IgA1 también pobremente glicosilada, y lo más importante es lo que a veces es impredecible, que es la respuesta renal, que al sufrir una injuria responde con glomerulosclerosis y fibrosis intersticial, más allá de la resolución del proceso inflamatorio. ¿Y qué mecanismos conducen a la producción patogénica de estos complejos inmunes circulantes? Estos son una sobreproducción en el suelo de IgA aniónica y cadenas livianas lambda, un incremento en la cantidad en el suelo de IgA polimérica, un gran incremento en la IgA probablemente galactolizada y alteraciones en la sialización de la IgA1. El hallazgo más relevante concerniente a la fisiopatología de esta glomerulopatía es el aumento de la IgA probablemente galactolizada. Es decir, pobres en galactosa en la nefropatía con IgA, como en la púrpura de Scholz-Lenzeno, tanto en la circulación como en el mesanquio se va a ver esta alteración. Y va a jugar, cosa que está en estudio y con muy avanzado, el papel muy importante del factor hereditario. En los linfocitos B inmortalizados y circulantes se ha identificado la deficiencia de la C1b3-T, que es una enzima clave en la glucolización de la región bisagra de la IgA, que es lo que después, como vamos a ver, va a llevar a todas las alteraciones. En otras palabras, el defecto no estaría solo en la glucolización de la IgA, sino un aumento en suero de la IgA de tipo mucoso relacionado probablemente con una migración de linfocitos B desde las mucosas a la médula ósea, donde se produciría normalmente esta IgA probablemente pobre en galactosa, que es el eje de todas las alteraciones que vamos a ver más adelante. Esto es muy nuevo y es lo que se está estudiando más, que es una secuencia de eventos que lo han llamado teoría de los multigolpes. Es decir, hay 4 golpes. El primer golpe es una deficiencia y producción de la IgA1 por hipogalactización y da lugar a elevados niveles de IgA1 que son deficientes en galactosa y representan el primer golpe. El primer golpe es deficiencia de galactosa. La elevación de esta IgA1 deficiente en galactosa va a provocar rápidamente una generación de anticuerpos antiglicano. Estamos con el segundo golpe. El primero es la alteración de la galactosa, el segundo es la formación de anticuerpos antiglicanos. El tercer golpe, la elevación de la IgA1 deficiente en galactosa y la presencia de anticuerpos antiglicanos, conducen a la formación de complejos inmunes que constituyen el tercer golpe. Y estos complejos inmunes se depositan en el mesanquio, constituyendo el cuarto golpe. Resumiendo, el primer golpe son los niveles elevados de IgA deficientes en galactosa. El segundo golpe es la reacción del organismo con los anticuerpos antiglicanos. El tercero, estos anticuerpos promueven la formación de complejos inmunes que se depositan en el mesanquio, provocando la alteración que vamos a ver más adelante. La hematobiografía patológica es crucial y tiene muchas clasificaciones, yo no los quiero confundir. Y digamos, una de las que más se usa es la clasificación de Oxford. Este tipo toma en cuenta lo que se llama MEST, que es una puntuación con variables en el mesanquio, en la sección endocapilar, la esclerosis y los tumores. ¿Qué quiere decir hipercelularidad mesangial? Quiere decir cuando hay más o menos de 50% de hipercelularidad en los glomérulos, con más de 3 glomérulos por área, se va a clasificar en mesangial 1 o mesangial 0. La hipercelularidad endocapilar se debe a un aumento de células endoteliales dentro de la luz capilar glomerular, causando disminución de las luces. Y acá, si está presente, va a ser endocapilar 1 y si está ausente, endocapilar 0.
Pasa lo mismo con la esclerosis y adherencias segmentarias. Cualquier monto del penacho glomerular afectado por esclerosis, sin involucrar todo el penacho, es decir, una sección o la presencia de una o más adherencias, va a configurar el presente esclerosis 1 o ausente esclerosis 0. Y por último, la fibrosis intersticial y atrofia tubular, que se va a clasificar en 0 cuando es hasta 25%, como atrofia tubular 1 cuando es 26 a 50 y atrofia tubular 2 cuando es más de 50. Muy bien, ¿y qué presentación clínica tiene esta enfermedad? Tiene varias. Primero la hematuria recurrente, que es lo más frecuente, precedida a veces por infección de vías aéreas superiores. Ahora, el hecho de que esté la hematuria sola es una cosa y ahora vamos a ver cómo se pueden ir manifestando otras alteraciones. Hematuria y proteinuria no nefrótica. La mayoría de los pacientes tienen esto, yo diría un porcentaje de 30-40%, asocian la hematuria, proteinuria en rango no nefrótico, acompañado de hipertensión y caída de la función renal a veces. Entonces, ese es el eje de todo este problema. Ustedes tienen la hematuria recurrente, el chico viene, consulta por la hematuria, pero tienen que clasificarlo. Si tiene o no tiene proteinuria, si este es de rango nefrótico, si este tiene hipertensión y hay caída de la función renal. Y vemos que es así. El síndrome nefrótico solo va acompañado del 5% de los casos. Ahora, casi siempre cuando hay síndrome nefrótico hay alteraciones severas de la biopsia como semilunas, esclerosis glomerular, atrofia tubular, fibrosis intersticial y fusión podocital. Otra forma de presentación, o el agregado a esto que yo les decía, es la insuficiencia renal aguda. ¿Por qué se va a producir? Por superposición de una glomerulonefritis extracapilar, proteinuria y hematuria con glóbulos rojos dismórficos. Puede ser también una obstrucción tubular por cilindros eritrocitarios con necrosis tubular aguda, o puede estar asociado a una microangiopatía trombótica con diagnóstico diferencial con las alteraciones del síndrome urémico hemolítico. El síndrome nefrítico es una forma rara de presentación. El tratamiento acá es lo que hay que tener mucho cuidado. Si es la microhematuria aislada, con proteinuria menor de 0,5 gramos, función renal normal, lo que tenemos que hacer son controles semestrales de función renal, tensión arterial y orina completa. Esto se aplica también a los episodios de macrohematuria que no tienen ningún tratamiento específico. Pero, si la macrohematuria se asocia a una injuria renal aguda, acá hay que hacer medidas de soporte, hay que estar muy alerta a la necrosis tubular, biopsiarlo y buscar la presencia de semiluna, porque si en el periodo agudo encontramos semiluna en actividad, la inmunosupresión tiene que ser urgente para evitar el daño posterior. Y acá está la injuria renal aguda y aparece semiluna. Acá pusimos más del 50%. Yo diría que con un poco menos también se debe tratar rápida la presencia de semilunas en actividad. Es muy peligroso. Entonces, se usa ciclofosfamida endovenosa con pulsos que pueden ser mensuales y se puede asociar acetioprina o micofenolato. Algunos asocian pulsos de metilprednisolona directamente en los esteroides y lo que no se indica porque ya no ha traído muchos resultados en la plasmaféresis. Si el paciente tiene un síndrome nefrótico, los pulsos de 6 pulsos, yo diría casi, no hay que quedarse corto, de metilprednisolona a 20-30 miligramos por kilo es lo indicado, siguiendo después con el tratamiento con prednisona por vía oral asociado a losartán o enalapril.
Cuando la nefropatía por IgA tiene riesgo de progresión, es decir, cae la función renal, la proteinuria se hace masiva y aparece hipertensión arterial, se hacen inhibidores de las enzimas de convertasa, los corticoides a dosis altas, antihipertensivos y control del aporte de sodio. La segunda opción de no responder a estos tratamientos es el uso del bicofenolato o la azathioprina. Y finalmente, el tratamiento en la etapa crónica hay que hacer un control estricto de proteinuria cuantitativa y examen de orina por lo menos cada 3 meses. Con proteinurias mayores a los valores normales se mantiene un tratamiento crónico con enalapril o losartán y en los casos más severos es lo que realmente se está aconsejando usar los dos, es decir, el enalapril como bloqueante de la convertasa y el losartán como bloqueante del receptor. Como ven ustedes, esta enfermedad tiene muchas variantes, pero acá lo último que hay que hacer es no controlarla estrictamente y yo diría que hay que tener mucho cuidado de los tratamientos y indicar el tratamiento adecuado y no quedarse corto porque una vez que uno pierde la oportunidad de tratamiento en el periodo agudo y más, cuando hay semilunas, el daño posterior es muy severo y ya hay momentos en los cuales la enfermedad entra en una etapa crónica y ya con paso a la insuficiencia renal crónica. Muchas gracias.